por favor. Ay, Dios. Voy a compartir todo. Espérenme, déjenme. Ya me sacó. Auxilio, ya me sacó. Es que lo tengo en mi correo. A ver, déjenme ver qué hice. Sí, está en el correo. Espérenme. Déjenme abrir el correo. Ajá. Espérenme, aquí está. Déjenme ver si es este. Sí, es este. Hola, hablar de la ley de Snell y el fenómeno de refracción de la luz. Para ello tengo este recipiente con agua, tengo este lápiz y este lápiz lo voy a introducir en el recipiente y tú vas a ver que observa cómo el rayo de luz que sale, rayo de luz color naranja que sale del lápiz hacia la cámara, hacia tus ojos, cambia cuando se sumerge en el agua. Cambiamos de medio, del aire al agua. Aquí el lápiz está en el aire y tú lo ves de una forma, y cuando lo sumerjo en el agua, el rayo de luz que viaja hasta tus ojos ha cambiado de dirección y también cambia de velocidad. Tengo esta tacita, este juego de taza de té o de café, no sé, bien lindo, que me regaló mi tía Melba. Gracias, tía Melba, por regalarme el juego de tacitas. Tengo una moneda de 1,000 pesos aquí en Colombia y voy a depositarla en la taza. Ahí puse la monedita en la taza. ¿Qué ha pasado? ¿La ves? No la ves, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el rayo de luz que sale de la moneda y viaja y quiere viajar hacia la cámara, se estrella con el borde de la taza. Tú no lo ves, no lo alcanzas a ver porque ese rayo va hacia el borde de la taza y no lo puedes superar. Sin embargo, si yo vierto agua en la taza, en el recipiente, puedes observar cómo va apareciendo la moneda. Ahora, si se ve la moneda, la puedes observar porque por el fenómeno de refracción de la luz, el rayo de luz que sale de la moneda ahora cambia de dirección, cambia de ángulo y viaja hacia la cámara. Y lo voy a explicar a continuación. Para explicarte entonces la ley de Snell y el fenómeno de refracción que acabamos de observar, empecemos por la velocidad de la luz. Tengo un fotón en el vacío, un fotón en el vacío. Si ese fotón, esa radiación luminosa, se desplaza en el vacío de un punto a otro, de una posición a otra, y ese desplazamiento de ese fotón lo hace durante un tiempo de 1 segundo, él va a recorrer una distancia en el vacío de 300.000 kilómetros. Eso indica entonces que hay una velocidad, aparece un vector velocidad de ese fotón, porque recuerda que velocidad es el desplazamiento en el tiempo, y el desplazamiento de ese fotón fue de 300.000 kilómetros en 1 segundo. Por lo tanto, su velocidad, la que vamos a llamar velocidad de la luz en el vacío, son 300.000 kilómetros por segundo. Esa C minúscula significa celeridad. Viene del latín celeritas, es la celeridad de la luz. Y recuerda que kilo es 1,000, la K mayúscula es 1,000, y 1,000 significa 3 ceros. Entonces, a los 300.000 kilómetros se le agregan 3 ceros y serían 300 millones de metros en 1 segundo. La velocidad de la luz, 300 millones de metros en 1 segundo. Tengo entonces un 3 seguido de
8 ceros, y con notación científica se podría afirmar que la velocidad de la luz en el vacío son 3 por 10 a la 8 metros por cada segundo. Ahora, en este espacio azul voy a simbolizar un medio de propagación de la luz, un medio cualquiera. En ese medio de propagación de la luz, diferente al vacío, atención, diferente al vacío, esa línea amarilla que tengo acá, esa línea me va a representar un frente de onda de luz. Y ese frente de onda se va a desplazar y lo va a hacer en un tiempo, por lo tanto va a tener una velocidad. Esa luz viaja a una velocidad en un medio donde vamos a tener un índice de refracción N. Vamos a llamar N al índice de refracción en ese medio. ¿Y qué significa ese índice de refracción? Es la razón que hay entre la velocidad de la luz en el vacío, que acabamos de ver, 300.000 kilómetros por segundo, y la velocidad de la luz en el medio, un medio diferente al vacío. Eso es el índice de refracción. Ahora, él sigue desplazándose, entonces viaja a velocidad constante, desplazamientos iguales en tiempos iguales, y vamos a simbolizar el desplazamiento de esa luz, de esos frentes de luz, con un rayo que es perpendicular al frente de luz y indica una velocidad y la dirección de la velocidad de la luz. También vamos a denotar la dirección que lleva con un ángulo teta o tita respecto a la vertical, respecto a la normal. Bien, ahora, ese rayo de luz que viaja por ese medio en línea recta y con esa velocidad, vamos a cambiarlo de medio y vamos a simbolizar un nuevo medio, un medio que voy a poner aquí de color verde. Este medio verde va a cambiar del medio azul al medio verde. Por lo tanto, tengo un índice de refracción 2. Y vamos a llamar al índice de refracción del medio azul, índice de refracción 1, N1, velocidad 1, B1 o V1, y el ángulo teta o tita 1. Y este lo vamos a llamar rayo incidente. Ahora, cuando cambia de medio a un medio con un índice de refracción diferente, en este caso N2, ese rayo va a cambiar de dirección con respecto a la dirección que debería seguir, él cambia, y cambia la velocidad. Por lo tanto, vamos a tener un ángulo θ2 y una velocidad v2. Estas líneas que he puesto acá me van a simbolizar el frente de onda y la dirección, los desplazamientos que podría tener ese frente de onda en los dos medios, en el medio 1 y en el medio 2. Este ángulo que pongo acá, mira que estas dos líneas que he pintado allí son θ1 y son perpendiculares a estas otras dos líneas que entonces me van a indicar que ese ángulo de ahí también es θ1. Lo mismo vamos a hacer en el índice, en el medio 2, no en el índice, en el medio 2, con este ángulo θ2, y esas dos líneas que forman el ángulo θ2 van a ser perpendiculares a estas otras dos. Por lo tanto, este otro ángulo es θ2. Me queda entonces este esquema con esos dos frentes de luz que viajan en un medio de índice de refracción 1, un medio de índice de refracción 2, y me quedan esos dos triángulos, un triángulo de color amarillito y un triángulo de color azul. Y esos dos triángulos son rectángulos. Tengo un lado común que voy a llamar H, de hipotenusa. La hipotenusa. Esa H es un lado común a esos dos triángulos rectángulos. Este cateto que tengo acá, que es el cateto opuesto al ángulo θ1, me va a indicar el desplazamiento de esos fotones, de ese rayo de luz. Y recuerda que desplazamiento es velocidad por tiempo. Entonces, en este desplazamiento, en el índice 1 va a ser la velocidad 1 por el tiempo que tarda en llegar de allá hasta acá. O igual, en el triángulo de abajo, ese fotón se va a desplazar simultáneamente en el mismo tiempo que el fotón de arriba, porque es un frente de onda que se está desplazando, pero que va cambiando de dirección porque cambia de medio. Entonces, este desplazamiento 2 va a ser la velocidad 2
por el tiempo t, pero es el mismo tiempo. Aquí no va a ser tiempo 1 y tiempo 2 porque es el mismo rayo viajando. Recuerda que el seno de teta 1 es el cateto opuesto, que sería B1 por t, dividido entre la hipotenusa, h. Ese es el seno de teta 1. Si hacemos lo mismo con teta 2, entonces tengo que el cateto opuesto es la velocidad 2 por t dividido entre h. T y h están tanto acá como acá. Tengo la velocidad 1, pero esa velocidad 1 que está aquí multiplicando puede bajar a dividir. Y me queda esta relación seno de teta 1 sobre b1 igual a t sobre h. Igual, en el índice, en el medio 2, tenemos la misma relación, seno de teta 2 sobre b2 igual a t sobre h. Observa que el tiempo sobre la hipotenusa t sobre h en esta expresión es igual al de esta expresión, por lo tanto podemos igualar este seno de teta 1 b1 y es igual a seno de teta 2 b2. A partir de esta expresión, recordemos que el índice de refracción es velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio. Si hacemos una transproposición, la velocidad de la luz sube, me queda esta expresión, y vamos a sustituir la velocidad de la luz 1 por la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción en el medio 1. Y lo mismo hacemos con la velocidad 2. Ahora, estos índices de refracción N1 y N2, como están en el denominador del denominador, en esa fracción compuesta, pueden subir a multiplicar al numerador. Y me queda N1 por el seno de teta 1 sobre C, lo mismo en el índice en el medio 2. Tengo entonces que en esta expresión C y C, la velocidad de la luz en el vacío, se pueden cancelar y llego a esta expresión donde el índice de refracción 1 por el seno de teta 1, índice de refracción 1, seno de teta 1, de ese rayo incidente, debe ser igual al producto del índice de refracción 2 por el seno del ángulo de refracción 2. Y a eso se le conoce como ley de Snell, en homenaje al científico que la analizó, Wilbur Snell van Rooyen, un científico holandés. Vamos a observar qué pasa cuando un rayo de luz que viene viajando en el aire cambia hacia el agua. Si este rayo incidente viaja en el aire, tiene un ángulo en el aire, un índice de refracción del aire, pasa al agua con un índice de refracción del agua, sale con un ángulo en el agua, con una velocidad en el agua. El índice de refracción en el aire es menor que el del agua. Y eso hace que, por la ley de Snell, el ángulo en el aire sea mayor que el ángulo en el agua. Por lo tanto, el rayo cuando pasa del aire al agua se quiebra hacia la normal. Se va hacia la normal. Y lo contrario, si viene un rayo de luz que va a pasar del vidrio al aire, como el índice de refracción del vidrio es mayor que el del aire, entonces el ángulo por el que viaja en el vidrio cuando sale al aire, ese ángulo es menor que este, por lo tanto el rayo se va a alejar de la normal. Eso sucede en estos casos. Ahora te voy a explicar qué pasó con la tacita que me regaló mi tía en la moneda. Aquí he pintado algo que me puede asemejar la tacita, la moneda, y observa lo que te dije, que el rayo de luz que sale de la moneda solamente puede salir por encima del borde de la taza, por encima del bordecito de esa taza, y no llega hasta el ojo, no llega hasta, en este caso, la cámara, y no se ve la moneda. Ahí en este caso no se ve la moneda. ¿Qué sucede? Cuando yo deposito agua, aparece el agua, tengo un índice de refracción del aire, un índice de refracción del agua, un rayo que sale, pero cuando cambia de medio, se curva y el ángulo de refracción en el aire es mayor que el ángulo en el agua, por lo tanto puede curvarse hacia el ojo. Y entonces vemos la moneda en una posición más alta de donde en realidad está. Se llama posición aparente. Vamos a hacer un cálculo usando la ley de Snell. Asumamos que el ángulo en el agua del rayo de luz es de 48 grados. Y el índice de refracción del aire es de 1.003. El índice de refracción en el agua es de 1.3330.
es menor, obviamente, el índice de refracción del aire. Y usamos la ley de Snell, que indica que el índice de refracción en el aire por el seno del ángulo en el aire, el que vamos a determinar, debe ser igual al índice de refracción del agua por el seno del ángulo en el agua. El índice de refracción en el aire es de 1.0003. El ángulo en el aire es el que vamos a determinar, es nuestra incógnita. El índice de refracción en el agua es de 1.3330. Y el ángulo en el agua es de 48 grados, entonces se multiplica por el seno de 48. 1.0003 que está multiplicando pasa a dividir, me queda esta expresión. Voy a usar mi calculadora para determinar cuánto es esa operación y tengo 1.333 multiplicado por el seno de 48 grados, cierro paréntesis en la calculadora, dividido entre 1.0003. Y eso me da de 0.990314959, que vamos a redondear a 0.99. Si entonces quiero encontrar el ángulo de refracción en el aire, θ aire, es el arco seno, o el seno a la menos 1 de 0.99, que es de 81.9 grados aproximadamente. He encontrado entonces, usando la ley de Snell, el ángulo de refracción. A ver, no crean que es locura mía lo que les estoy enseñando. Es por algo, ¿eh? Entonces ahora vamos, por favor, a ver, ya, ahora sí, ¿qué es la refracción? Pero me equivoqué déjame ver si esta no, este está muy largo. Ando buscando videos que les pueda pasar y que no se me lleve. Aquí está. Esperen. No, es que también está. Espérenme tantito, por favor, que ya se me comportamiento. A ver. Aquí está. Ahí se me. Espérenme. Aquí. ¿Sí están viendo mi video? Sí, profesora. Ok, ya voy. Ese es el más importante. Este de la ley de Snell viene en el método para cuantificar, yo lo uso mucho, el método gráfico, ¿sale? Ahorita no lo estamos usando porque no tenemos el plano, pero miren, déjenme compartirles todo y voy a desconectar mis audífonos para que ustedes... Quiero analizar un poco el comportamiento del moto ondoso en proximidad de la costa, especialmente en proximidad de una costa rectilínea. Analizar un poco el comportamiento del moto ondoso en proximidad de la costa, especialmente en proximidad de una costa rectilínea, de una playa, por ejemplo, en proximidad de un cabo o en proximidad de lo que es una bahía. Primera cosa, empecemos contestando a una pregunta, fundamentalmente. La pregunta es, ¿por qué las olas llegan paralelas a la playa? En alta mar las olas pueden estar, que normalmente están, en la misma dirección, al menos en mar de viento, la misma dirección en la que sopla el viento. Que al final en la playa llegan paralelas, con el frente de ola paralelo a la playa. ¿Por qué? Ahora, puede sorprender, pero esto es un comportamiento típico de todos los fenómenos ondulatorios. El motivo por el cual las olas llegan paralelas con el frente de ola paralelo a la playa
es parecido al motivo por el cual un rayo de luz que pasa de un medio menos denso a un medio más denso está sujeto a un fenómeno de refracción. De hecho, prácticamente las olas están sujetas a un fenómeno de refracción cuando se acerquen a la playa. ¿Qué es un fenómeno de refracción? Porque la luz, cuando pasa del aire, por ejemplo, aquí tenemos el aire, aquí tenemos un cristal, porque llega con un ángulo, llamémoslo Z1, y luego cuando entra en el cristal se acerca a la perpendicular, el rayo se acerca a la perpendicular a la superficie del cristal. Entonces cambia de ángulo. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa cuando la velocidad del fenómeno ondulatorio en un medio es superior o inferior a la velocidad que ese fenómeno presenta en el otro medio. La luz cambia de velocidad, pasando del medio aire al medio cristal, al medio vidrio. Ahora parece extraño, pero lo mismo pasa a las olas, que cambian de velocidad, no porque pasen de un medio menos denso a un medio más denso. Cambian de velocidad porque pasan de una profundidad mayor en alta mar a una profundidad del fondo que va disminuyendo hasta llegar al frío en proximidad de la playa. Ahora vamos a ver intuitivamente por qué pasa eso. Porque cambiar de velocidad hace que el recorrido cambie de dirección. Lo vamos a ver muy rápidamente aquí. Supongamos que esta sea nuestra playa. Supongamos que las olas fuera, mar adentro, tengan esta dirección. Lleguen con la velocidad dirigida en esta dirección. El frente de ola entonces estará dirigido así. La profundidad del mar claramente disminuye acercándonos a la playa. Aquí tenemos más profundidad, menos, hasta llegar al cero. Ahora, una ola tiene su velocidad que depende de la longitud de ola. Cuando la ola se acerca, empieza a pasar en zonas donde la profundidad es inferior, empieza a darse cuenta, entre comillas, a percibir el fondo. La ola se hace más corta y más rápida y disminuye su velocidad. Entonces, cogemos un punto B de esta ola. Ahora, entonces, vamos a ver qué pasa al punto B. Lo vamos a ver dividiendo el tiempo en trozos finitos de tiempo delta. Vamos a ver en un tiempo delta t qué pasa al punto B. Bien, el punto B irá recorriendo una cierta distancia. B llegará a B primo. Ahora, ¿qué hará el punto A durante el mismo tiempo? El punto A se encuentra en una zona de menor profundidad. Entonces, en la media, su velocidad será inferior al punto B. Entonces, en este mismo tiempo, podrá recorrer una distancia inferior a primero. Ahora, como veis, los dos puntos, podemos imaginar que estos dos puntos estén en el tope de la ola, en el punto de máxima amplitud de la ola. Ahora, los dos puntos se han desplazado, uno aquí y uno aquí. Entonces, nuestro frente de ola ahora estará así. Ha ido girando. Si vamos adelante aplicando el mismo razonamiento, ahora el punto B, ahora es el frente de la ola. Entonces su velocidad está en esta dirección. Habrá ido, como veis,
curvándose de un ángulo respecto a la dirección inicial. De este ángulo aquí, Z1. Ahora, si consideramos otro tiempo delta t, B irá adelante un tramo hasta B segundo. A se encuentra medianamente a una profundidad inferior, entonces se desplazará más lentamente que D. Entonces, en el mismo tiempo delta t habrá recorrido un tramo más corto. Segundo. Ahora conectamos A con B segundo y ¿qué encontramos? Encontramos que la velocidad, el fuente de ola, se ha desplazado de un ángulo más, Z2. Entonces, esto seguirá pasando hasta que el fuente de ola llegará paralelo a la playa. Ahora, este comportamiento de las olas afecta al comportamiento del mar en proximidad de los cabos, de las bahías, y también nos afectará cuando vayamos a fondear en proximidad de una playa. Empecemos a ver el comportamiento en proximidad de un cabo. Este es un cabo. Ahora, por lo general, la mar se hace más picada en proximidad de un cabo. Si tenemos mala mar, podemos esperarnos que en proximidad de los cabos las condiciones estén un poquito peor. ¿Por qué? Porque vayamos a coger aquí un frente de ola, otra vez. El punto A, el punto B. Hemos visto que pasando de una zona de mar más profunda a una menos profunda, la velocidad del frente de la ola disminuye. El tema ahora es que si vamos a dibujar la profundidad del mar, las isóbatas, las líneas de igual profundidad, seguirán prácticamente la forma del cabo. Eso significa, como veis, que si vamos imaginemos que la ola llegue perpendicularmente al cabo, de esta forma. Ahora, esta parte se encuentra a más profundidad de esta. Y esta también se encuentra a más profundidad que esta, que el centro del frente de ola. Entonces, por el mismo razonamiento que hemos visto antes, estos dos puntos tendrán tendencia a curvarse hacia el interior. Entonces, al final, aquí en proximidad del cabo, encontraremos aquí el punto A y aquí el punto B. Pero todo el frente de ola tan largo se habrá ido concentrándose en una zona más estrecha. ¿Qué significa? Que toda la energía de este frente de ola ahora estará concentrado sobre una distancia inferior. Significa que la energía por unidad de longitud, la concentración de energía en esta parte, cerca del cabo, será más grande que a distancia del cabo. Exactamente el revés va a pasar en el cabo de una bahía. Imaginemos que esta sea nuestra bahía. Imaginemos el frente de la ola que entra en la bahía. Va a pasar lo que ya hemos visto, es que el frente de la ola se irá poco a poco curvando, se mueve más rápido, y estas partes que están en zona más baja se mueven más lentas. Prácticamente, ese frente de ola, y al final, se irá encontrando distribuido así, como
a lo largo de toda la longitud de la bahía. Significa que toda esta energía se habrá distribuido sobre una área de mayor amplitud. Entonces la concentración de energía habrá disminuido. Por eso, normalmente, en la bahía, el fenómeno ondoso tiene tendencia a atenuarse y en proximidad de los cabos, las condiciones podemos esperar que estén un poquito peor. Eso es un importante punto que quería evidenciaros. Y cómo este fenómeno ondoso en proximidad de la costa se debe sustancialmente a un fenómeno de refracción muy parecido al que encuentra la luz pasando de un medio menos denso a un medio más denso. Está debido fundamentalmente a un cambio de velocidad en la propagación de la ola. Ahora, una cosa que quiero meter en evidencia es lo que, vamos a ver, aquí se puede usar otro color que se vea mejor, vale. Este ya no se puede utilizar en verde. Si está en una playa, imaginemos de fondear con nuestro barco frente a una playa. Ahora, las olas, como hemos visto, llegan paralelas a las playas, así con el frente de ola paralelo. Entonces puede pasar una situación muy especial cerca de la costa, cerca de la playa, que el viento no va como la ola. ¿Qué significa? Significa que si, por ejemplo, el viento viene paralelo a la costa, nuestro barco se irá a disponer. Imaginemos que este es el punto donde está el ancla, este es el barco. El sistema es de la pizarra negra con estos no funciona bien. Bueno, espero que entendáis. Entonces, tenemos una ola que aquí, proximidad de la playa, no va como el viento, que llega así, con frente de ola paralelo a la playa. El viento, en una determinada situación meteorológica, puede estar... Lo que yo quería que vieran, a través de la ley de Snell explica el por qué si hay un cambio de medio, pero en ese caso es un cambio entre lo profundo y cuando llega a aguas bajas. Las diferentes partes de la cresta se van a deformar y van a entrar con otro ángulo, con otro ancho de canal, ¿sí? Se desvían desde aguas profundas a cuando entra aguas intermedias. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? A ver, vamos a terminar de revisar el cuestionario. No vamos con eso ya se entendió perfectamente bien el fenómeno más importante. Nomás hablaron de la refracción, pero no se habló de la difracción, de la reflexión. ¿Sale? Pero el oleaje, a ver, déjenme ponerme donde debo de irme, admitir. Vamos a terminar de ver el cuestionario de fenómenos del oleaje, no lo hemos terminado de ver, ¿sí? Y vamos ¿les parece bien que lo revisemos para que se entienda qué es la refracción? O sea, para poder hacer el proyecto necesitamos tener nuestro plano de refracción, porque necesitamos saber qué características tiene el oleaje. ¿Qué vamos a obtener de eso? El ángulo con el que llegue el oleaje, la altura de la ola con la que llegue el oleaje, el KR y el KS. Eso es lo que se obtiene de un plano de refracción. Pero vamos a definir qué es la refracción. Entonces voy a empezar a pasar lista. Ajá. Acevedo López. Presente. ¿Está? Sí, que estoy. Ok.
Pero por favor, abran todos abran su cuestionario, sus preguntas y empiécenme a decir qué es la predicción del oleaje. Por favor, voy a compartir la pantalla para que vean el libro que está aquí, que se lo estoy compartiendo. ¿Está bien? Ahora sí, dígame qué es la predicción del oleaje. O sea, vimos en la primera parte las características de una ola, que es el oleaje, características, partes, quién las ha estudiado. Ajá. En la segunda parte vimos lo que es oleaje estadístico, o sea, el oleaje estadístico cuando se tienen datos, cómo se calcula el espectro de oleaje para calcular la altura de ola significante y el periodo significante. En este caso, la predicción del oleaje es a través del oleaje que se genera cuando hay un huracán. ¿Está bien? Entonces, sí, y el oleaje se puede calcular. ¿Qué obtenemos cuando tenemos datos? Cuando pasa un huracán como Gilberto en nuestro puerto, vamos a obtener una altura de ola significante y un periodo significante, que con eso se diseña la altura máxima de la escollera. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, ¿qué es la predicción de oleaje, niñita? Por favor, Acevedo. Sí. Se denomina predicción de oleaje al procedimiento de cálculo que se realiza para conocer las características del oleaje producidos por una perturbación meteorológica como puede ser un ciclón o huracán. Para tal efecto existen diversos criterios o metodologías, de las cuales dos de las más utilizadas se presentan en este trabajo. ¿Les digo? Sí. Cabe señalar que para la aplicación práctica de cualquiera de ellos es necesario contar con los siguientes datos generales de la perturbación: trayectoria, selección de las posiciones del huracán o ciclón más desfavorables en relación a un determinado punto en donde se requiera conocer las características del oleaje, y variables específicas que alimentan a cada uno de los métodos. Estas características en México pueden obtenerse a partir de la información que proporciona la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional, tanto en sus trayectorias ciclónicas como en las cartas sinópticas de tiempo. Ok, solamente, miren, necesitamos, por ejemplo, ¿qué necesitamos tener? La trayectoria del huracán, la selección de la posición del huracán o ciclón más desfavorable en relación con un determinado punto en donde se requiere conocer las características del oleaje. En este caso, necesitamos, fíjense, entrar, por ejemplo, al meteorológico y bajar los huracanes que han pegado en nuestro puerto en los últimos 10 años. Luego, seleccionar de esos 10 años el que sí pegó, porque a veces pasan hasta 1000 huracanes en 10 años, pero solamente pegan algunos, y algunos son grado 1, grado 2, pero tenemos que seleccionar entre esos el de mayor grado. Luego, tenemos que seleccionar del mayor grado cuál fue el que dañó más el puerto, ¿sale? Entonces, ese es un trabajo un poquito complicado para hacerlo, ¿sí? Y en este caso yo no hice proyecto de oleaje huracanado. Ajá, entonces hay dos métodos existentes, el del huracán estándar y el otro. A ver, del huracán estándar, ¿qué nos dice? Niña. Ya no oigo. Sí, perdón, es que no encontraba el mouse. Las ecuaciones fundamentales de este método son el periodo significante y la altura significante. Ok. Sí, que van a estar en función de qué, mi amor, de un radio el radio del máximo viento, 1.853 antilogaritmo de 0.0056 por la presión central del huracán. De la presión central del huracán, ¿ok? El ciclón menos 3.45. La diferencia de presiones, que es la diferencia de la presión normal, igual a 1.013 MB. Ajá. Milibares. Y menos la presión central del huracán o ciclón. La velocidad de avance del huracán o ciclón, es decir, con la cual se desplaza la perturbación entera, y la velocidad máxima sostenida del viento dentro de la perturbación, debe ser la calculada a 30 pies por encima de la superficie libre del mar a una distancia r.
esa velocidad. UR es igual a 0.865 U máxima más 0.85 VF, BF es la velocidad de velocidad de avance. avance. Ajá. La velocidad U máxima. máxima es la velocidad máxima del viento por gradiente. Alfa, Ajá. cociente para huracanes en movimiento lento es igual a 1. Adicionalmente, FE es igual, fecha efectivo es igual a 22.168 por La altura significante. altura significante entre la velocidad máxima sostenida del viento elevado al cuadrado. Ajá. Ok, perdón. Todos estos datos son los que vamos a ocupar para calcular. Dice que la altura significante es igual a H1/3 que vimos cuando era oleaje estadístico. Y TS, que es igual a T1/3, es periodo de la ola significante. Ajá. Entonces, hay que utilizar estos dos métodos y hay que tener todos estos datos para poderlo calcular. Ajá, y luego el otro método es el método, déjame lo giro porque está volteado. Ahí está. El otro método es el SMB, mi amor. Sí, Niña. método SMB, Sverdrup, Morg, no sé. Bueno, para la aplicación de este método se requiere conocer las características del viento generador, así como las del área sobre el cual actúa. Como se ha mencionado, las cartas sinópticas de tiempo presentan la configuración isobárica para una determinada zona y una determinada hora, variando esta última de 6 en 6 horas, 0, 12, 18 horas. En la figura 3.24 se presenta una carta sinóptica como las mencionadas, con isobaras a cada 3 MB, que son las más usuales, en donde además se presenta la metodología para delimitar el fetch o zona de generación, así como la distancia de decaimiento. La delimitación mostrada corresponde a formaciones isobaras cerradas, en donde se parte de la premisa que el oleaje que afecta a un punto determinado lo hace en un sector de 45 grados. Para isobaras abiertas, el sector de 30 grados siguiéndose en la delimitación del mismo procedimiento. Para la aplicación del método del SMB, a continuación se presentan las variables que se deben de definir y calcular para encontrar las características del oleaje generado a la salida de la perturbación, así como para trasladarlas mediante la distancia de decaimiento hasta el límite de aguas profundas enfrente al sitio de estudio. A, fecha de la carta sinóptica. B, hora de la carta sinóptica. C, distancia media entre isobaras, expresada en grados latitud. Se deduce esta en la zona comprendida por el fetch en forma normal a las propias isobaras. D, latitud en grados del centro de la perturbación. E, velocidad del viento geostrófico. VS, la cual se calcula mediante la ecuación. F, velocidad del viento real. B, calculada en base a la ecuación. 2.6. G, longitud del fetch F en millas náuticas, medido directamente de la delimitación realizada sobre las cartas sinópticas de tiempo. Será la mayor distancia que cruce la zona de generación en relación a la sitio de estudio. H, distancia de decaimiento D en millas náuticas, y duración en horas, tiempo en la cual se considera actuando el viento en la zona de generación. Dado que normalmente las cartas sinópticas se presentan a cada 6 horas, normalmente la duración se considera de la misma magnitud. J, TF y HF, periodo en segundos y la altura de ola en pies generados por la perturbación y considerados a la salida del fetch. Para su cálculo se utilizan las gráficas que aparecen en las figuras 3.25 y 3.26. TD y HD, periodo en segundos y altura de la ola en pies de oleaje una vez recorrida la distancia de decaimiento. Para el cálculo se utilizan las curvas que aparecen en la figura 3.27. Cabe señalar que un oleaje puede estar limitado por el fetch cuando para una determinada velocidad del viento real V y una duración en las gráficas se deduce un fetch mayor que el disponible, en cuyo caso las características del oleaje se definen en base al fetch que se obtenga. La otra limitación sucede cuando, en el caso contrario,
se acude a las gráficas con el fetch y la velocidad v disponibles, obteniéndose una duración mayor a la asignada en el cálculo, en cuyo caso se aplica el método a partir del valor de esta última. Ok, aquí podemos ver ya, y gracias, mi amor. O sea, lees muy bonito, hija. Tienes una lectura muy bonita, qué bonito. Lees mucho, ¿verdad? ¿Mande? ¿Lees mucho? No mucho, pero algo. Sí, tienes muy buena lectura. O sea, miren, aquí podemos ver así un plano, así, cómo empiezan pero hay que tener todos esos datos, hay que bajarlos. Yo me tardaría como medio semestre haciendo nomás lo de oleaje huracanado. Lo hago cuando ahorita los tesistas están haciendo lo de oleaje huracanado, porque sí lo tenemos que poner. También cuando se hace un proyecto ya real, el que ya se va a construir, en puerto lo hacemos todos para todos los puertos. Entonces, nos tardamos un poquito. Ustedes, el problema es que no van a continuar o sea, no van a llevar la continuación de esta materia que se llama costas y puertos. Ahí ya pueden ver en costas, por ejemplo, pueden ver se tiene que hacer lo de oleaje huracanado, porque normalmente ellos tienen proyectos para terminar los de costas, proyecto terminal, y de hecho puertos también ve lo de huracanes. Entonces, no me quiero meter, y les voy a dar un oleaje de diseño, o sea, una altura de ola significante que viene en los datos del CIENSUEL. Ahí vienen unos datos de oleaje normal, no es huracán. Todos no sabemos que si hay un huracán grado 5, pues de nada sirve, ¿verdad? De nada sirve. De hecho, tenemos que decir, la escollera, si pasa uno cada 100 años o cada 50 años, pues no vamos a construir una escollera muy alta, por ejemplo, como el tsunami de Japón. Necesitaban construir una escollera como de 14 metros para que no rebasara, y pues era tener ahí una muralla china en el mar, o sea, más alta, ¿no? Muy alta, ¿no? Entonces, yo les voy a dar una altura de ola de diseño, sí, se los voy a dar, ¿cómo no? Entonces, con esta gráfica, aquí se debe de ver, hay otra gráfica que está por aquí, a ver, déjenme ver si no lo veo. A ver, ajá, es esta misma, pero ahí es esta. Con eso se puede medir la curva de decaimiento. Con eso pues se puede ver la curva de decaimiento del huracán. Entonces, pero yo no voy a necesitar, o sea, sí les puedo dar datos, pero no tienen que ser inventados. Tienen que entrar al meteorológico, bajarme lo que les acabo de decir, porque nadie a la primera le va a dar, es que ya me dio la primera el más alto. Tienen que investigar todos. Entonces, mejor para no meternos en tanto lío, sepan que sí hay un diseño de oleaje huracanado, ¿sale? Gracias, señorita, muy amable. Lee usted muy bonito. Darinka. Darinka, ¿cómo te llaman? ¿Te dicen Darinka o Desiree? No, Darinka. Darinka, muy bonito su nombre también. Alba Parrazales Alan. Alan. Sí, profesora. La pregunta que sigue, por favor, ¿qué es el fenómeno de refracción? Por ahí, la pregunta que sigue, ¿cómo dice, mi amor? Describa qué es la refracción del oleaje, por qué es importante estudiarla y cuáles son sus dos métodos de estudio. Ok. Ya ve que vimos ahorita que es la refracción. Ok. ¿Qué dice? Bueno, dice refracción del oleaje, la velocidad de propagación de una ola progresiva para un periodo determinado, de acuerdo a la teoría lineal, se expresa. Bueno, ahí está la expresión. Sí. Igual. Bueno, la digo, bueno, ahí está, ¿no? Es la misma que calculamos de la longitud de la ola. Ok. Conforme la profundidad disminuye. Conforme la profundidad disminuye, el fondo empieza a afectar el movimiento de las partículas de agua debido al efecto de fricción, mismo que provoca una reducción en la velocidad de propagación y en la longitud de onda. La disminución de velocidad significa que cuando un tren de olas de un determinado periodo entra en aguas intermedias y bajas, las distintas partes de la cresta se desplazan con diferentes velocidades dependiendo de la profundidad, provocando que la cresta se deforme o doble en su proyección horizontal, de tal forma que tiende a hacerse paralela a las líneas batimétricas sobre las que se propaga. A este fenómeno es al que se le llama refracción. Ok. Aquí, miren, ¿qué es la refracción? Cuando un tren de olas entra a aguas intermedias o poco profundas,
dice que en ese momento las diferentes partes de la cresta se van a desplazar dependiendo de la velocidad y la profundidad, se provoca que las partes de la cresta se doblen. En este caso se juntan las dos crestas, y viene la rompiente también, pero ese fenómeno ya lo vimos en la refracción. ¿Cómo vimos que cambia de dirección? Viene un oleaje con olas que no está afectando el fondo, y en cuanto empieza a afectar el fondo, empieza a cambiar, se empieza a hacer paralelas a la línea de la costa. Sí vimos, ¿no? Esa partecita. Entonces, la importancia de la refracción, hijo, eso es muy importante de esta parte. La importancia de la refracción del oleaje estriba en el hecho de que prácticamente todas las estructuras marítimas se construyen en aguas bajas o intermedias, donde las olas sufren considerables cambios debido a su efecto. Por lo tanto, el estudio del fenómeno de refracción es materia obligada para la determinación de las características del oleaje y sus acciones, como por ejemplo, deducir las características de las olas en aguas finitas a partir de las correspondientes en aguas profundas, en donde no tiene influencia el fondo. Definir la altura de ola de diseño en cualquier punto. Determinar concentraciones, determinar los arrastres de sedimentos, definir los ángulos de incidencia de los frentes de ola con respecto a la línea de costa, los que permiten calcular la tendencia y magnitud del transporte litoral, y definir fronteras en modelos hidráulicos. Aquí nosotros vamos a usar, vamos a definir con qué altura de ola vamos a diseñar. Vamos a calcular el transporte de sedimentos, y vamos a definir el ángulo de incidencia. Vamos a ver cuánto vale alfa, cuando ya ve que ya lo calculamos con AIRI, cuánto vale alfa en cada canalito de energía que va llegando a la playa, y vamos a calcular cuánto sedimento se mueve en la rompiente, que es la parte donde más se mueve el sedimento, y en el caso de que hagamos un modelo, definir las fronteras del modelo. O sea, vamos a definir en qué canal exactamente va a llegar a donde vamos a construir nuestra escollera. Los canales ya ven que miden 70, 100 metros, 150 metros. Eso se lleva a un modelo y ahí se estudia el oleaje y se estudia la refracción, cómo va sufriendo cambios el oleaje. ¿Qué es la refracción? Dice que la refracción es toda la ola en canalitos de energía o frentes de ola, le llaman, va viajando desde la zona de generación hasta que encuentra un obstáculo natural. Puede ser el fondo, puede ser la playa, o puede ser un montículo de rocas, o puede ser una isla, o puede ser un barco. Dice que en ese momento que encuentra un obstáculo natural o artificial, las diferentes partes de la cresta es cuando tienden a hacerse paralelas a la playa y rompe la ola. Ahí va a romper la ola. ¿Ok? Dice que además de la refracción, ¿qué más sigue, mijo? Además de la refracción causada por el fondo. Causada por el fondo, las olas pueden refractarse por corrientes o por alguno otro fenómeno que provoque que una parte de la ola se desplace más rápidamente que otra. En la actualidad, el fenómeno de refracción puede analizarse mediante métodos gráficos y numéricos. Estos últimos no se abordan en el presente trabajo. Ok. Los métodos gráficos es la ley de Snell a través de una regleta que ahorita les voy a platicar. El numérico es un modelo matemático. Eso sí lo usé yo en puertos, el modelo es el numérico. Se hace a través de un modelo matemático porque es cuando se puede calcular el oleaje irregular. Y con la regleta nomás con oleaje regular, ¿está bien? Entonces, todas estas metodologías, hijo, a ver, mijo, joven. Sí, todas las metodologías están basadas en el principio de óptica denominado como la ley de Snell, cuyas suposiciones de partida son las siguientes. A. La energía comprendida entre dos ortogonales permanece constante. B. La dirección de avance de la onda es la perpendicular a su cresta en cada momento. C. La celeridad de la onda en un punto en particular para un periodo determinado depende únicamente de la profundidad de ese punto. D. Los cambios en la batimetría son graduales. E. La forma de la ola es senoidal, de cresta indefinida, pequeña amplitud, periodo constante y monocromática. F. Se desprecian los efectos de corrientes, vientos y reflexiones del oleaje incidente en la playa.
Cuando la ola se encuentra en aguas profundas, todos los puntos de la cresta del frente de ola se desplazan a una misma velocidad, tal y como se muestra en el avance de A a B de la figura 3.28. Una vez que se rebasa este límite hacia aguas más someras, la velocidad disminuye en relación a la profundidad, por lo que para un mismo intervalo el avance sería el de B a C, es decir, a una velocidad CD. Ok, aquí es el dibujito, aquí por ejemplo está una rayita donde tenemos D sobre L0, dice que es mayor o igual a 0.5 y aquí menor. Entonces aquí podemos ver cómo es el avance, lo que pusieron en el dibujito, ¿no? Sí se entendió la ley de Snell, ¿verdad? ¿Por qué hay ese cambio, ¿verdad? Dice que en este caso no es el cambio del aire y del agua, sino es el cambio de fondo, del fondo. Luego sacaron el seno de alfa. Aquí está la ecuación que hizo el vato y luego aquí está para sacar el seno del ángulo, y con eso llegamos a sacar lo que decía él, alfa es igual al arco seno. Aquí está la formulita que él puso. ¿Se acuerdan cuando calculamos el KR y el KS, que lo hicimos ya con las fórmulas de Airy? ¿Se acuerdan? Este es medido en el plano. O sea, con esas formulitas se pueden aplicar. En vez de KR igual al coseno de alfa seno de coseno de alfa, lo hacemos con B0 y B. Y el KS, en vez de poner L0 sobre 2L, aquí se puede medir con B0 y B. O sea, es medido en el plano. Aquí está, miren, cómo entra el canalito de energía y cómo llega con diferente ángulo. Lo que decía, porque afectó el fondo del mar. ¿Está bien? Y aquí dice que para analizar la refracción hay métodos, los más utilizados son el método de frente de ola, que consiste en hacer una regleta, que lo hacemos en el salón, siempre lo hacemos, y se calcula los datos. De hecho, estas rayitas que ven aquí son las batimétricas, y se calcula con la escala del plano y el periodo de la ola. Por eso cada equipo va a tener su regleta. Aquí dice que lo largo de la regleta es de entre 15 y 20 centímetros y lo alto es más o menos entre 2.5. Aquí dice, miren, en 2.5 a 4 centímetros. Entonces, aquí yo les hago este cálculo y realmente su regleta les queda así a todos, y con eso hacemos nuestro plano de refracción. Eso sí lo hacemos en el salón, pero ahorita ha sido un poquito complicado porque no todos, ahorita lo único que podemos hacer es en AutoCAD, porque no tenemos un plano físico y no puedo irlos guiando en un plano físico. Por ahí hay un video cómo se hace, pero es un poquito complicado. Aquí viene cómo están los pasos para poder empezar a utilizar el método gráfico, que es la regleta. Hay más métodos, hay método del compás, hay más métodos. Yo utilizo nada más, he sabido utilizar este método. Y aquí viene, por ejemplo, cómo nos queda. Aquí está un plano batimétrico, está el norte. Aquí está ¿sí se alcanza a ver las curvas, niñitos? Sí, profesor. Sí, maestra. ¿A ver? Ok. Aquí está la curva 0, que es la playa. Aquí está la profundidad, menos 10 metros, 20, 30, hasta llegar a los 140. Esa regleta se utiliza para hacer los frentes de ola. Esos son los frentes de ola estos. Si se fijan, aquí está muy chiquito y miren cómo se dispersa. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí hay más concentración de energía. Aquí hay más concentración. Entonces, estas rayitas que van así se hacen con la regleta. Y estos canalitos se dibujan con un rombo que es de 10 por 10 centímetros y se va dibujando. Es un método gráfico. Y de aquí que obtenemos el KR, el KS y el ángulo en la rompiente. Eso es lo que obtenemos, ¿sale? Pero yo eso se los voy a dar, ya lo tengo para dárselos, para que ustedes empiecen a hacer su plano. Y de aquí que vamos a obtener con estos datos de plano de refracción, vamos a obtener el transporte de sedimentos con el que vamos a diseñar la escollera. La vida útil de la escollera. ¿Ok? A ver, la siguiente pregunta, por favor, ¿qué es la difracción? O la siguiente pregunta, Benítez Hernández Jesús Eduardo. Lalo. Benítez. Sí, aquí estoy. Muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la 9 o la 10 o cuál es esa la que sigue?
¿Joven? Acaban de leerla. Va a la 10, me parece. A ver, léamela, a ver si va a la 10. Yo sé. Describa la difracción del oleaje en un recinto. Sí, la difracción primero. Dice, el problema se soluciona dibujando en la misma forma. No, léame del libro, porque entonces, primero defíneme qué es la difracción. La difracción del oleaje es fundamentalmente una transferencia de energía de la zona o atrás. De una zona a otra. De una zona a otra. Se presenta cuando el oleaje es interrumpido por un obstáculo que impide su paso a la zona posterior del mismo. El obstáculo puede ser natural, una isla, o artificial, un rompeolas. Las olas se curvan a su alrededor y penetran dentro de la zona protegida, diciéndose que se presenta una expansión lateral. Figura 3.33, difracción del oleaje. Dice, para el análisis de la difracción, al igual que la refracción, se supone una hipótesis de partida, las cuales son una onda monocromática, periodo constante, cresta indefinida, energía constante entre ortogonales y celeridad que depende exclusivamente de la profundidad del punto donde se desplaza, siendo los lineamientos que se tienen que al inducir una ola sobre el morro de un rompeolas, hay una zona donde la ola no se modifica, la cual está limitada por el límite de expansión y alimentación. Figura 3.34. Ok, muy bien. Aquí podemos ver, o sea, ¿qué es la difracción? Dice que la difracción es fundamentalmente una transferencia de energía. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nuestra escollera no está lo suficientemente bien puesta, va a romper la ola, va a romper en la escollera, pero se va a difractar. O sea, hay cuenta que llega, rompe, y cuando se regresa, esa difracción puede ser que no se difracte totalmente y entre al recinto portuario. Entonces, por eso este plano de difracción se hace después de que se construye, después de que se acaba el cálculo, diseño de la escollera, porque ya entonces ya está localizada dónde vamos a colocar la escollera, pero todavía no está estudiada si va a funcionar o no. Por eso se hace un modelo físico y se pone la escollera y dice, no, es que si entre el oleaje, se difracta hacia adentro, porque hagan de cuenta que rompe, pero así como las onditas se van metiendo, entonces no se deben de meter, porque si entran al puerto, si entran hasta donde están los muelles, los barcos van a empezar a sufrir movimiento hacia arriba. O sea, a veces la ola los sube, a veces los mueve así y a veces los mueve así hacia adelante. Entonces se estrella con el muelle o se estrella con sus demás barcos que están cerca. Entonces, por eso se debe de evitar que se difracte la ola. ¿Está bien? Luego aquí abajito dice difracción del oleaje en el extremo de un rompeolas. ¿Me puede leer ese pedacito, jovencito, por favor? Sí, claro. Dice, se denomina coeficiente de difracción KD a la relación que existe entre la altura directa HD y la altura de ola incidente. HI, KD es igual a HD entre HI. Luego dice, para conocer esta altura de ola difractada, cuando a los frentes de la ola los obstruyen un rompeolas o un obstáculo semejante, existen dos métodos que son A, método analítico, y B, método gráfico. Aquí el método analítico viene a través de calcular con fórmulas. Dentro de ellos, léeme ese pedacito, por favor. Dice, dentro de ellos, a su vez, hay diferentes que han sido deducidos por otros tantos investigadores. Aquí se presenta el de M. Larraz, cuya ecuación es, y bueno, esta es la ecuación. Aquí esa ecuación yo la utilicé, se utiliza mucho en la maestría, el de Larraz. Esta ecuación dice que la altura de la ola en un punto M, situada en una distancia media, desde el extremo del rompeolas, va a ser igual son las alturas y longitudes de la ola incidente, entre
es que esta es pi. Arco cotangente de alfa, de 8 veces alfa entre pi, que multiplica a estas alturas y longitudes de la ola incidente menos la altura de la ola incidente entre pi, que multiplica al arco cotangente de 8 veces alfa entre pi, que multiplica a e elevado a la 4 veces menos 4 por r, si no sé qué sea, auxilio, por r, dividida entre LI. LI son las alturas y longitudes de la ola significante. Entonces, aquí está un ángulo deformado entre la tangente del frente de la ola y el punto M y la paralela al frente de la ola antes de difractarse. Se puede calcular, esto es un método, va a ser un método analítico. Y el método gráfico, a ver, léame el método gráfico, niñito hermoso. Es el método gráfico. En la figura que se muestra en el anexo aparecen curvas de igual coeficiente de difracción, pero diversos ángulos de incidencia del oleaje sobre los rompeolas, deducidas por Weber. Para la utilización de estos diagramas se deberá dibujar a la escala del plano que se muestra al rompeolas en planta, aquel que reúna las condiciones de incidencia de oleaje del caso que se analice como una función de la longitud de ola L calculada a la profundidad del rompeolas. El dibujo deberá hacerse en algún papel transparente que permita sobreponerlo sobre el plano aludido y conocer los diferentes coeficientes de difracción. Ok, miren, estas mentadas muestran el anexo, o sea, aparecen. En la figura se muestra el anexo, avance cuyas, ok. Estas como diagramas, sí son diagramas, miren. Esos diagramas vienen aquí al final, nosotros los hicimos todos en fotos. Miren, voy. Perdón que me vaya rápido, luego por eso la computadora me da de cocos, oigan. Se queda toda pasmada, dice, ¿qué traes? ¿Qué traes con mi libro? Aquí está, mire. Aquí está, me da cocos la computadora, ¿ustedes no? ¿No les da cocos? Se queda parada y yo me doy el coco, miren, aquí está. Esos son el ángulo de llegada del oleaje, teta igual a 180. Esos son los que se tienen que encimar en dirección de propagación del oleaje. Aquí hay varias donde va a estar en función del ángulo teta, miren. Aquí está de 150, de 165. Esos son los que teníamos ahí. Ya cuando teníamos la escollera ya dibujada, veíamos si se iba a difractar la ola o no se iba a difractar la ola hacia adentro del recinto portuario. Miren, son todas estas. Por ejemplo, es de 30, este es de 45 y creo que aquí hasta el de 15 llega. Así hasta el de 15. Entonces, diagramas de difracción del oleaje entre un recinto. Aquí hay otro autor. Entonces, de aquí sacábamos estos, para eso sirven cuando tienen su libro. ¿Para qué me sirven estos como abanicos? Bueno, son para o sea, se ponía como era antes en papel albanine, se hacía con una mica transparente y lo hacía el dibujante, lo dibujaba, lo calcaba, hagan de cuenta, y lo poníamos encima de nuestra escollera y podíamos ver si iba a entrar o no iba a entrar y de cuántos grados. Entonces también hay mínimos y hay máximos para permitir si la ola va a entrar y va a dañar y cuánto va a dañar. Yo por ahí hice un modelo de difracción dentro del puerto, si se difractaba la ola, ¿qué pasaba? Entonces, con eso podemos verlo. Esas son las figuras que te marcan, ¿sale? ¿Sí se entendió hasta aquí? Niñitos. Ay, niñitos. Jóvenes. Sí, profesora. Sí, ok. Entonces, de esto hablan. Ay, déjenme, ¿dónde me quedé? Aquí, ¿verdad? En estos anexos. Ok. Ahora, joven, muchas gracias. Ya me dijo mucho. Gracias, mijito. Castillo Arredondo Fernando. Fernando Fer. Sí, profe. Me dice, por favor, difracción. Cuando se junta, fíjense, la difracción y la reflexión. Hágale cuenta que se difracta la ola y luego se vuelve a hacer refracción.
¿Ok? ¿Qué dice? ¿Qué es la difracción, reflexión junta a la vez? Niñito. Sí, profa. Dice, cuando la profundidad del fondo en un recinto no se puede considerar uniforme, se tendrá actuando... Ay, no me lo mueva. Allá. Se tendrán actuando conjuntamente los fenómenos de difracción y refracción. En este caso se debe hacer lo siguiente. A. Elaborar un diagrama de refracción hasta la boca del recinto. B. En la boca construir un diagrama de refracción hasta una distancia de 4 o 5 longitudes de onda hacia adentro del recinto. C. Con el último frente del diagrama de difracción se construye un nuevo diagrama de refracción hasta la costa. Vea qué difícil es esto de la ingeniería marítima. El coeficiente de refracción, difracción KD menos D se obtiene con la siguiente ecuación. Aquí hay una ecuacioncita y dice en donde cada una de las variables ya fueron determinadas. Ok. Muchas gracias, mijo. Te oigo muy lejos en tu micrófono. Gracias, hijo. No, profe, es que es el internet. Cortés Ambriz, Eric. Sí, mijo, está bien. Cortés Ambriz, Eric, Adrián. Presente. Eric. ¿Qué es la reflexión? Ya por último, ya llegó la ola, chocó y ahora ya se reflejó. ¿Qué es la reflexión? A ver, estaba con Adriancito. Adrián. Sí, sí, ya estoy aquí. Reflexión. Gracias, joven. Ajá. Y ¿Qué es la reflexión? Si un oleaje que no ha roto incide sobre una estructura o acantilado, tiene a reflejarse. Cuando el frente de la ola incidente es paralelo al parámetro del obstáculo y además es vertical, plano y con rugosidad prácticamente despreciable, se produce una reflexión perfecta, la cual se manifiesta por la presencia de ondas estacionarias llamadas clapotis. El clapotis se forma por la sobreposición de dos ondas progresivas de igual altura y perfodo que avanza en sentido contrario. Esta onda estacionaria tiene la característica de que duplica la altura de ola incidente. Figura 3.37. Cuanto más vertical y liso sea el obstáculo, mayor será la reflexión y por el contrario, será menor en el caso de que exista una pendiente gradual, rugosa y permeable. ¿Sigo? Sí, por favor. El fenómeno de reflexión del oleaje es muy importante en el diseño de las áreas de agua de un puerto, ya que por la boca se introducen las olas difractadas que pueden ser reflejadas por muros y muelles, provocándose el fenómeno de resonancia, que podría poner en peligro a las embarcaciones. Es recomendable, por lo tanto, en el proyecto del puerto tratar de evitar hasta donde sea posible el diseñar elementos reflejantes. El estudio de este fenómeno normalmente se hace en un modelo a escala reducida, en donde es posible probar diferentes geometrías del proyecto del puerto. Ok, aquí es muy importante esta la reflexión. Miren, en los puertos hay un fenómeno que se llama resonancia. Si nosotros dejamos pasar a olas reflejadas, o sea, olas que no rompieron, sino continuaron hacia dentro del puerto, hagan de cuenta que pega una parte y la otra parte no rompe. Cuando llega, los muelles son totalmente verticales. Entonces, y además son lisos porque son de concreto. Entonces ahí se va a formar el fenómeno de resonancia también. Resonancia es un fenómeno que se da como un temblor en el mar, que se va juntando energía y llega un momento en que la energía es tanta que empiezan los barcos a pegarse entre ellos mismos. Es como un temblor. Y también el oleaje se duplica. En el caso de que si nosotros ponemos en la escollera un muro vertical,
En Europa, por ejemplo, el núcleo lo hacen con un muro vertical, lo hacen con concreto, pero ya los taludes lo hacen con elementos prefabricados o con elementos de un banco, que es una roca, porque lleva un talud para que la ola no se duplique y también lleva aristas, o sea, lleva piquitos, pues por eso hay tantos elementos con diferentes nombres, que tetrápodos, que hexápodos, que si ponen cubo los ponen con el pico de la unión de donde termina el cubo, que ese pegue la ola ahí. Entonces son las aristas, ¿no? Entonces, es importante este estudio, el estudio de la reflexión, porque si no será catastrófico que entrara a un puerto. ¿Está bien? ¿Eso sí se entendió también, jóvenes? Jóvenes, auxilio. Aquí está la onda estacionaria, mire, del short potential, la mentada clapotis. Lo que pasa es que se va a multiplicar su ola, ¿no? Porque es una pared vertical, la longitud. Ajá, y aquí viene un dibujito, la reflexión del oleaje, ¿ok? Muchas gracias, joven. Muchas gracias, joven Adrián. Sí, a maestra. ver, Estrada Méndez, Dylan, Roberto, Dylan. Mande, maestra, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Léame, por favor, ¿qué es la reflexión en playas, por favor? Ok, dice que la reflexión en playas, en una playa la energía reflejada es función de su pendiente, permeabilidad y rugosidad, así como del ángulo de incidencia del oleaje y de su relación de esbeltez. El coeficiente de reflexión en este caso, según Mitch, dice que KR, ¿sí dice KR? Sí. KR es igual a X1 por X2. Ajá, donde X1 es el factor función de la permeabilidad y rugosidad de la playa y X2 es el factor función de la relación de esbeltez del oleaje y de la pendiente de la playa. El mismo autor propone un valor de 0.8 para X1 cuando se trate de playas lisas e impermeables y de 0.3 a 0.6 para playas rugosas e impermeables. Por su parte, X2 se puede calcular a partir de lo siguiente, donde dice que X2 es igual a, no sé qué significa H0. Ay, no, altura de la ola en aguas profundas. Ya, sí, es que no lo había visto el término, discúlpeme. De altura en aguas profundas sobre la longitud máxima sobre el mismo término, siempre y cuando esta división sea mayor al término máximo. Ok, aquí está X2 también, bueno. Todo esto se puede calcular teniendo los datos de la altura de la ola en aguas profundas y la longitud de la ola en aguas profundas, porque esa sí la podemos calcular, pero esa hay que ser medida, ¿no? Entonces dice que aquí hay otras expresiones más, ¿sí? Para calcular la reflexión en la playa, en playas. Lo utilizamos mucho cuando calculamos transporte de sedimentos, ¿sí? Dice que alfa es el ángulo que forma la playa con la horizontal, ajá. H0 entre L0 es la esbeltez real del oleaje incidente, H0 entre L0 máximo es la relación de esbeltez máxima teórica y para la cual se presenta una reflexión total. Puede obtenerse a partir de la gráfica número 3.39. Aquí viene una grafiquita. Ajá. Muy bien, joven. Muchas gracias, joven. Fernández Galiote. Irwin. Fernández Galiote. ¿No está? Faltota, ¿eh? Ándele pues. García Erasmo, Areli, Ivette, señorita, ¿tampoco está? Pues según hay 26, entonces ¿quiénes son ustedes? No alcanzo a ver. Hernández Cruz, Juan Daniel, joven. Aquí estoy, profesora. Ok, gracias, joven, hasta que encontré uno. A ver, la reflexión en estructuras, mi amor. Sí. Al incidir el oleaje en una estructura, parte de su energía se refleja, otra se transmite a la estructura y puede llegar a disipar por si la ola rompe. De acuerdo a la ley de conservación de la energía, este fenómeno puede expresarse como Ok, aquí está una ecuacióncita, sí. Ajá, donde EI es igual a ET más ER más EP, en donde EI
I, ET, ER y EP son energías por unidad de tiempo y de ancho, incidente, transmitida, reflejada y perdida, respectivamente. Se supone que el periodo permanece constante. Esta última ecuación puede describirse tomando en cuenta la definición de energía de la ola como 1, como 1 y es igual a K2, K sub índice T al cuadrado más K sub índice R al cuadrado más K sub índice P al cuadrado, en donde KT es el coeficiente de transmisión igual a HT entre HI, KR es el coeficiente de reflexión igual a HR entre HI y KP coeficiente de pérdida de energía. Si la esbeltez de la ola que incide en la estructura es mayor que el valor indicado por la ecuación, la ola romperá sobre la estructura y disipará parte de su energía. Para este caso, Kp mayor que 0. Espérenme, déjenme ver si que aquí no, acá sigue abajo. Ok, ya, aquí está. Perdón. Y si Kt se considera igual a 0, pared impermeable, se cumple que Kr menor que 1, indicándose una reflexión parcial. Dado que Kr, como se dijo, depende de la rugosidad e impermeabilidad de la pared, Miche da la siguiente ecuación para evaluarlo. Okay. Kr es igual. Pero así ya, la vamos a dejar que R es igual a HR entre HI. Que es igual a, ¿cómo se llama esta herradurita? Lambda, no, ¿cómo se llama? Alfa, no. Omega. Omega, perdón, omega, sí. Gracias, mijo, ando falla del cerebro ahorita. Es igual a H0 entre L0 máxima, por H0 entre L0. Entonces, en las cuales es un coeficiente cuyo valor ha sido calculado experimentalmente y se tienen los siguientes valores. Miren, aquí tenemos uno que para superficial impermeable lisa, para superficial impermeable rugosa y para superficie permeable rugosa. Aquí está una tablita y aquí vienen los valores. Aunque no lo crean, sí lo hacemos para saber si la escollera se va a caer o no se va a caer su talud, ¿no? En los problemas prácticos de diseño se puede usar la pendiente de la estructura, playa o acantilado, con una medida KR, coeficiente de refracción es KR, Así se tiene que para pendientes iguales o menores a 15 grados, KR es igual a 0.1. Y en este caso es más importante la fricción del fondo. Para pendientes entre 15 y 20 grados, el coeficiente de refracción debe considerarse 0.9, lo que les decía que debe ser menor de 1. Ya nada más. Gracias, mijito. Ya con eso está bien. Hernández Salazar, Salmerón, perdón. Nazaret, joven, auxilio. Sí, profesora. La reflexión de estructuras de enrocamiento, que es lo que vamos a hacer nosotros. Las estructuras de enrocamiento amortiguan en gran medida de la energía del oleaje. Los factores más importantes para ellos son el talud, el tamaño de las rocas y la relación de vacíos. La transmisión de energía a través de una estructura de este tipo puede controlarse mediante la reducción del porcentaje de vacíos en el núcleo de la misma. Las olas de corto periodo son prácticamente amortiguadoras en su totalidad. Sin embargo, las olas con periodos largos pueden lograr atravesarlas, por lo que siempre se busca que el núcleo tenga en sus piedras un rango de tamaño. Sus piedras. En sus piedras un rango de tamaños que convierta a las estructuras en impermeables, de tal forma que se evite la transmisión de energía hacia el recinto portuario. Ok, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, para el núcleo tenemos rocas entre 100 y 120 kilos, pero siempre se pone una base para evitar esto, para evitar que haya filtraciones. Está bien. Muchas gracias, joven.
Sí, está bien, profesor. Gracias, mijo. Macías Hernández Mitzi, Jacqueline. Mitzi. Señorita Mitzi. ¿No está? No pudo venir, no pudo entrar a la clase, profesora, porque tuvo una cita médica. Muchas gracias. Macías Hernández, pues ese es Macías Hernández, ¿verdad? Mitzi. Mendoza Cruz José Carlos. Sí, maestra, aquí estoy. Ya nomás la última pregunta, mi cielo. ¿Qué es la rompiente? Sí. Lo tiene en su pantalla. Bueno. La ruptura de una ola puede ser motivada por dos causas que son rotación de esbeltez. No alcanzo. Alfa es igual a H sobre L. Rotación de esbeltez. El valor límite para la ruptura de la ola es alfa es igual a 0.142. Es igual a un séptimo. Dice, cuando se alcanza este valor, la ola empezará su proceso de rompimiento, disipando parcialmente su energía. Esta rotura sucede cuando la velocidad de las partículas en la cresta de las olas se iguala con la celeridad de la onda y un incremento en rotación de la esbeltez. Incrementa la velocidad de las partículas provocando la inestabilidad de la ola. La rotura en este caso está asociada también al ángulo que forma la cresta, tal y como se muestra en la siguiente figura. Ok, aquí está. Ok, ese es por relación de esbeltez y ahora por efecto de fondo. Por efecto de fondo. En este caso, la ola rompería por efecto de la profundidad del fondo. De acuerdo a la teoría de la onda solitaria modificada, las expresiones que dan las condiciones rompientes son H subíndice B sobre H subíndice O es igual a 1 sobre 3.3 por H subíndice O entre L subíndice O. A ver, aquí, a ver, permítame. Aquí, mire, HB va a ser la altura de la ola en rompiente. Ajá. Y H0, 0, ¿cómo se llama? Con este palito. Subíndice O, no es subíndice O, es H, es altura de la ola en aguas profundas, pero este palito quiere decir en la rompiente. Ajá. Nosotros vamos a calcular en nuestro proyecto, vamos a usar esta fórmula para saber en qué parte está nuestra rompiente, ¿sí? Se los voy a dejar, ya que terminemos esto, vamos a calcular la rompiente. Entonces, de aquí vamos a despejar la altura de la ola rompiente, que va a ser igual a la altura de la ola en rompiente, que es H0, a la altura de la ola H en la rompiente, ajá. Que divide a 3.3 por la altura de la ola en la rompiente, que divide a la longitud de la ola y le va a dar 1/3. Y vamos a calcular en sí lo que necesitamos es la profundidad de rompiente. Dice que la profundidad de rompiente va a ser igual a 1.28 por esa altura de ola en rompiente, ¿sale? Entonces, aquí vamos a despejar y vamos a calcular tanto la altura de la rompiente como la profundidad. Esta H0 es altura en aguas profundas y H0, pero que llega a la rompiente. Altura de la ola H0 es altura de la ola en aguas profundas, pero cómo va desplazándose hasta llegar a esa rompiente. Y esa es altura de rompiente ya. ¿Con qué altura se rompió la ola? Realmente, porque aquí va a estar afectada por la profundidad. La profundidad es igual a 1.28 por esa altura de ola que ya va a romper, ya rompió pues en la rompiente, en la parte de la rompiente. Cuando vamos al mar, nos paramos ahí junto al mar y vemos aquí viene la ola y rompe y se desplaza, ¿no? Entonces, haga de cuenta que ustedes brincan para que no los revuelque la ola que acaba de romper. Esa es la ola, dice que ahí es donde se mueve más energía y se mueve también más sedimentos, ¿sale? Dice, esta última expresión, la más usual, significa que una ola con una altura determinada tenderá a romper cuando la profundidad del fondo donde se desplaza alcanza un valor 1.28 veces su altura.
es lo que les decía. Entonces, muchas gracias, joven. Muchas gracias por participar. Meneses Tapia, Jessica, maestra. la última va a ser, dice, a su vez se han determinado que existen fundamentales 3 formas o tipos en los que la ola puede romper, denominándoseles internacionalmente a cada uno de ellos spilling, plunging y surging, aunque algunos autores aceptan una forma más llamada collapsing. Ok. ¿Este tipo de rompiente? El tipo de rompiente spilling se caracteriza porque se desarrolla gradualmente y presenta una claridad relativa en la cresta de la ola. Por su parte, el rompimiento tipo plunging se lleva a cabo en forma drástica, curvándose hacia adelante de la cresta. La rompiente surging se desarrolla en la parte superior de la cresta en forma semejante al tipo plunging, con la particularidad que la base de ella arriba a la playa antes de que se registre el rompimiento drástico. Finalmente, el tipo collapsing es una combinación o transición entre las formas plunging y surging. Ok. ¿Continúo? Sí, por favor, ya el último. Se ha demostrado, por otra parte, que el tipo de rompiente de una ola en una costa depende tanto de la relación de esbeltez y como de la pendiente de la playa N. Los valores deducidos al respecto por Weigel se presentan a continuación. Tabla Muchas número gracias. 3.9. Ok. Gracias, mi amor. El tipo de rompiente en relación a la esbeltez y a la pendiente, según Weber, dice que la pendiente en metros, así de 1 a 50, 1 a 20, 1 a 10, y aquí viene cómo rompen las olas. ¿Sí? Dice que esos son los valores que él le dio a él a través de un estudio de laboratorio. ¿Qué les iba a decir? Bueno, hasta aquí llegamos el tema de empieza transporte de sedimentos, que es el tema que sigue. Hasta aquí llegamos al segundo departamental. Ajá. Entonces, ¿qué les iba a decir? Vamos, les voy a pasar lista y espérenme tantito que les quiero comunicar algo. Molina, Palacios, Rodrigo. Presente, profesora. Gracias. Monterrubio Santos, Jennifer. Presente, profesora. Gracias, mi amor. Pérez, García, Adrianita. ¿No está? ¿No está Adrianita? Bueno, falta. Aquí estoy. Ay, pues contésteme, mi amor, porque si no, yo no los veo. Pérez Es que no podía conectar el micrófono. Pérez Hernández, Mauricio. Presente, profesora. Gracias. Ramón Tellers, Raúl Jesús. Raulito, por ahí lo vi, sí. Gracias, Raúl. Descendis a la milla, María Fernanda. Fer. Presente, profesora. Gracias. Rosales, Daniel, Brian, Alfredo. Brian. Presente, profesora. Gracias, mi hijo. Vargas, Marina, Abraham. ¿Nada? Presente, profesora, aquí, Abraham. Ok. Gracias. Vázquez Cruz, Rubén. Presente, profesora. Muchas gracias. Vázquez Medina, Brenda. Presente, profesora. Gracias, jovencita. Vega, Toral, Brian. Toral. Presente. Gracias, joven. Castro, Quesada, Víctor, David. Sí, presente, maestra. Gracias. Barrios, Ávila, Eduardo. Presente, profesora. Gracias. Y Morales, Narváez, Juan. Presente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Miren, la pregunta es la siguiente. Ahí, déjeme, no puedo apagar, no puedo quitar mi libro. Ay, no puedo quitar mi libro. Vamos a hacer lo siguiente. Les iba a proponer, miren, el jueves ustedes ya pregunto, ya todos tienen lo de su transporte, lo de sus datos del CIANSUEL estacional y anual. La pregunta, ¿ya lo subieron todos? No. Ok. O sea, así como hicieron miren, van a subir ahorita el sí, el SUEL y el sí más el SUEL, estacional y anual, todo. Luego, para el proyecto,
ya para que me lo integren a su proyecto, van a poner los dos cuestionarios donde viene oleaje estadístico y fenómenos del oleaje. Ese me lo ponen primero, así hacia abajo. Ay. Y luego van a poner ahí también hacia abajo los cálculos que hicimos en Excel de la teoría de Airy, donde calculamos el KR, el KS, la potencia, todo eso, esos cálculos que hicimos de ejercicio en el salón, también me lo ponen ahí. Luego el cálculo que hicimos de su proyecto, que les dije, ahora me van a hacer para el cálculo de su proyecto y ese también lo ponen ahí. Y me van a poner también, por favor, aquí sí, hacia abajo, ya nada más para entregar, haga de cuenta en el resumen me van a poner el resumen estacional y anual, pero me dejan su archivo completito, cómo hicieron el sí, cómo hicieron el sol y cómo hicieron el sí más el sol. Hagan de cuenta que voy a tener archivos en Excel y el trabajo, le ponen continuación del trabajo o segunda parte del trabajo, como le quieran poner, y me lo ponen todo junto para que yo lo pueda leer así, así como si fuera un libro. ¿Sí se entendió, Raúl? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entendieron todos? ¿Fui clara o me hice bolas yo misma? Yo tengo una duda, maestra. ¿El anual y el estacional va en el proyecto solamente los finales, va? ¿Bueno, nada más va esos? Ajá, nada más va estacional y anual pegadito, pero me deja su archivo, por favor, donde puso... Como anexo, ¿no? Como anexo, sí, anexos, Okay. Exactamente, mi amor. ¿Alguien más tiene duda? ¿No? Bueno, les iba a decir que me lo suban de aquí al jueves solamente. El martes voy a hacer el examen, el próximo martes 4 de mayo. ¿Por qué? Porque miren, luego sigue el 5 que no hay clase. El 6 yo me quiero dedicar a calificarlos. No les voy a dar clase, pero sí les voy a mandar lo que sigue de transporte de sedimentos, donde ya tengo unos KR y KS de unos canales de un proyecto anterior que tengo por aquí y se los voy a dar para que calculemos. Tengo de 8 canales a 10 canales por dirección. Entonces, con ese vamos a calcular el transporte de sedimentos, pero eso ya seguiría para el siguiente martes, que ya entramos al tercer departamental, pero les quiero mandar el archivo para que ustedes el jueves lo empiecen a pasar a Excel. Espérenme que ya se me irritó la garganta de hablar toda la mañana. Entonces, el martes es el examen, van a venir 20 preguntas, nada más del cuestionario de Olía, que no se metan nada más, lean en el libro como ahorita lo leímos, lean, hasta les digo de qué página, espérenme tantito. Les digo de qué página, lean y lo leen del libro, lo estudian, por favor. Es de opción múltiple. A ver, espérenme. Va a venir desde la página, a ver, espérenme, estoy regresando, permítanme tantito. Ya saben, sobre todo la parte teórica. Ok. Desde donde empieza en sus copias, se brincan las formulitas, se brincan todo. Donde dice descripción estadística del oleaje. Descripción estadística. Empieza en la página 88, luego vienen dibujitos de la olita, luego vienen sus fórmulas de Airy. Eso nada. Ya nada más viene desde ahí hasta lo que ahorita llegamos. Les digo hasta dónde. Ustedes básense en el cuestionario, pero también lean del libro para que le entiendan más. Hasta la rompiente, que es en la página número, termina en la página número 160. Está bien del libro. ¿Ok? Señores. Ok.
Entonces tenemos, hoy es ¿qué? Martes. Tenemos jueves y el siguiente martes es el examen. Este jueves solamente les voy a pasar un video que se llama Un río de arena y se llama ¿Cómo se transporta el sedimento en la playa? ¿De qué forma